Bueno, pues muchas gracias por venir y ser tan puntuales. Vamos a empezar. El tema de hoy yo creo que ha tenido gran éxito y tenemos con nosotros a Álvaro Fernández, que es la persona que nos va a hablar y con él vamos a desentrañar un poco el contenido del libro que estamos presentando hoy, que se titula El cerebro que cura. Y bueno, no creo que haga falta explicarlo para los que nos conocen, pero nosotros el cerebro y la neurología es un tema que nos ha interesado desde siempre. Creemos y desde hace 5 años estamos intentando explicar que vamos a vivir mucho tiempo, que nos encontramos con una situación de regalo casi en una generación, que no esperábamos vivir tanto. Cuando hemos contado este tema en general, pues ha venido a decir, la respuesta de mucha gente es: yo no quiero vivir tanto. Eso yo creo que ya lo hemos superado. ¿Quién quiere vivir 90 años? Pues todos los que tienen 89 quieren vivir 90 años. Y la segunda cosa que nos dicen es: sí, pero quiero vivir mucho, pero quiero vivir bien. Entonces, una de las cosas que hay que hacer para vivir bien, aparte de estar bien físicamente, es tener bien el cerebro, que es de lo que se trata y de lo que vamos a hablar hoy. De hecho, no solamente es tener bien el cerebro nos hace estar bien, sino que el cerebro cura, como es el tema del libro que vamos a analizar y que, por supuesto, se puede comprar luego. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. A todas las personas que vienen aquí, que han escrito un libro, les pregunto, y en este caso es más todavía concreto en tu caso, por el propósito, por el ikigai que ponéis en el libro. ¿Por qué escribís este libro? Lo primero, hola a todos. Soy de Bilbao y como somos de Bilbao tengo que decir que soy de Bilbao, ¿no? Llevo 20 años en Estados Unidos, estoy aquí por un evento unos días de la Fundación Bankinter y le comenté a un amigo que está ahí, Chema: oye, me encantaría dar una presentación del libro aquí en Madrid. Él se puso en contacto con Gadea con Santiago, y me ha impresionado la velocidad y la agilidad de decir: oye, pues suena bien el libro, suena bien el tema, hagámoslo. O sea que muchísimas gracias por la invitación y a vosotros por venir, por el interés. Entonces, ¿por qué escribimos el libro? La respuesta táctica es que escribo el libro porque una persona a quien respeto mucho, que se llama Álvaro Pascual Leone, me invitó a colaborar con él. Él también es español, desde Valencia, lleva un montón de tiempo también en Estados Unidos, enseña en Harvard, también está metido en muchos temas clínicos, de investigación. Hemos coincidido en muchas charlas. Y entonces un editor de Barcelona le propuso escribir un libro para que la gente en España supiese más de lo que está pasando a nivel mundial, de ciencia del cerebro, cómo mejorarlo. Él es un científico, él sabía de nuestro trabajo. Yo dirijo una empresa en Estados Unidos que hacemos seguimiento de todo lo que es tecnología y ciencia para mejorar el cerebro. Hacemos seguimiento de cientos de empresas que están viendo cómo podemos usar teléfonos móviles o tecnología de cualquier tipo para o medir rendimiento mental, cerebral, o mejorarlo. Y educamos a la población, educamos a aseguradoras, educamos a inversores. Entonces Álvaro pensó que era una buena colaboración mutua para tanto saber bien la ciencia, la medicina, como cómo hablar de estos temas. Y al final también metimos a David, que es una persona que lleva un estudio súper interesante que se llama Barcelona Brain Health Initiative, en Barcelona, con varios miles de adultos, investigando una serie de intervenciones a ver realmente qué mejora su rendimiento cognitivo a largo plazo. Entonces, la respuesta larga a la pregunta es: oye, una buena oportunidad, una buena idea, pues hagámoslo. Sí, yo te quería preguntar también por tu proyecto, por Sharp Brains, que es como se llama, y me gustaría que nos lo contaras un poco porque yo creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar luego. No lo he dicho, pero aunque ser de Bilbao ya cualifica para venir aquí a hablar de cualquier cosa. En el libro decimos que el bacalao es bueno para el cerebro, entonces igual eso. Pero Álvaro, aparte de ser de Bilbao, él hizo la carrera en económicas, luego estuvo trabajando en McKinsey, que es una empresa que da una formación magnífica, y luego se fue, después de haber tenido otra experiencia en otra empresa,
hacer un máster a Stanford, que es uno de los sitios pues donde más aprende del mundo, y a partir de ahí pues su vocación por la educación le llevó a desarrollar este proyecto, que me gustaría que lo contaras un poco más, porque yo creo que es muy interesante. De hecho, la semilla del germen de la idea de SharpBrains fue leer un libro, que de hecho estábamos comentándolo antes, del que era nuestro socio, se llama Elhonon Goldberg, que es un neuropsicólogo ruso que ahora trabaja en Nueva York. Y en ese libro él habla tanto de temas del cerebro, de lóbulos centrales, pero me acabo de ver una amiga, hola Ana, y cuando leí ese libro, que además está muy alineado con otras cosas que había aprendido en Stanford, dije, oye, si la mitad de esto es verdad, van a cambiar muchísimas cosas en la sociedad. Tenemos que cambiar cómo educamos, cómo formamos a nuestros hijos, a los niños, cómo nos mantenemos a nivel profesional a un peak performance, a nivel de rendimiento más óptimo posible, a nivel mayor, cómo mantenemos la independencia, la capacidad de disfrutar la vida, de contribuir activamente a nuestro entorno. Y es una revolución tecnológica y científica. Entonces, contacté, leí ese libro, escribí una carta al autor, a Elhonon, diciéndole, oye, ¿por qué no hablamos? No lo conocía de nada. Le escribí una carta por FedEx, me respondió y empezamos a hablar. Y la idea fue, si esto va a ser un evento, una industria nueva, mundial, y de hecho ya ahora lo es, alguien va a tener que ser el experto de ese mercado, de cómo hacer seguimiento de qué empresas están surgiendo y por qué se está comercializando, qué está vendiéndose más, qué se va a vender en el futuro. Entonces, hacemos un trabajo que en España no se lleva mucho. En Estados Unidos hay muchas empresas que hacen esto. Si hay una industria nueva de los coches que se autoconducen o de nanotecnología, hay expertos de mercado que básicamente hacen seguimiento de tendencias. Hacemos seguimiento de tecnología, de patentes, que es muy interesante porque si tú ves quién está patentando qué, puedes ver qué se va a comercializar en los próximos 5 años. Y eso os puede interesar mucho a competidores o a otras empresas de tener un poco de panorama general. Entonces, eso es la labor fundamental. Hacemos mucha investigación de mercado, de ver las personas qué necesitan, qué preocupaciones tienen, porque de ese modo vemos qué necesidades hay latentes y podemos decir a las empresas qué oportunidades de mercado existen. Entonces, hace unos años nos dimos cuenta, hace ya quizá 8, 9, de que mucha gente decía, cada vez leo más en los medios de comunicación de toda esta revolución, de la plasticidad cerebral, de cómo el cerebro es muy flexible, cómo puedo mejorar muchas cosas, pero estoy completamente confundido. ¿Cómo empiezo? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué tiene sentido? ¿Qué tiene sentido? Y entonces comenzamos a publicar y escribir libros, un poco precisamente para educar y concienciar a la población, y esa es parte de lo que hacemos también. Muy bien, pues yo te voy a ir preguntando sobre el libro. El lema del libro es una frase de Ramón y Cajal que decía algo así como que el ser humano, el hombre, es capaz de ser escultor de su propio cerebro. Y da una idea muy positiva y muy interesante, y es que el pensamiento positivo es útil para mejorar nuestro cerebro y para mejorar consecuentemente nuestra salud. Aunque te lo voy a preguntar varias veces y tocaremos este tema por varios sitios, esto llama la atención. ¿Esto cómo es posible? Vale, son dos cosas diferentes. Primero voy a hablar de la plasticidad y después, si queremos, hablamos del pensamiento positivo como uno de los muchos ejemplos que podemos hacer para llevar esa plasticidad en un sentido beneficioso, porque también podríamos llevar la plasticidad en un sentido perjudicial. O sea, el pensamiento negativo también funciona. También Ahora, funciona. Si te pasas todo el día odiando y enfadado y pegándote, pues te vas a convertir en una persona cada vez más enfadada, cada vez... O sea, la base de partida es que el cerebro, y de hecho esto se dio cuenta Ramón y Cajal hace 100 y pico años, analizando las neuronas. Él se dio cuenta primero que la neurona es, digamos, la unidad principal del cerebro. Él, de hecho, creo que acaba de comenzar. Sí. ¿Me escucháis bien? Ah, genial. Él pensaba, hay dos conceptos. Uno se llama neurogénesis, otro neuroplasticidad. Y acabo de ver a otro amigo, Gonzalo. Hola. Y esto que estoy haciendo se llama memoria de trabajo, que es poder acordarme del nombre y volver ahora a retomar el tema y darme cuenta que se me acaba de acabar esto. Entonces, la neurogénesis es la creación de nuevas neuronas. Y hoy sabemos que a cualquier edad se crean neuronas en nuestro cerebro.
Entonces, hoy por la noche, cuando vayáis a dormir, decid hola a las 5.000, 10.000, 20.000 neuronas nuevas que tendréis en vuestro cerebro y podéis prometer que las vais a cuidar bien, gracias a todos los consejos de los que vamos a hablar. Pero de hecho, Ramón y Cajal pensaba que eso no existía en el cerebro adulto, pensaba que solo existía en el cerebro de los niños. Y hoy sabemos que esa generación de nuevas neuronas es cierto que decae con la edad, pero sigue existiendo. Y hay hábitos de vida, como el ejercicio aeróbico, que incluso crean más neuronas. O sea, hay muchas neuronas nuevas y la neuroplasticidad significa cómo se conectan esas neuronas nuevas con otras previas y la fortaleza con las que se conectan esas neuronas. Y de hecho, en el libro hablamos de otro ejemplo de autopistas, pero viniendo a Madrid voy a hacer un ejemplo más directo, que es cada vez que vengo a Madrid, y trabajé aquí 2 años, en 96-98, viajaba mucho en metro, cada vez que vengo a Madrid me alucina más el mapa del metro, porque hay nuevas líneas, cada vez incluso cambia la visualización. Entonces, el transporte urbano en Madrid ha demostrado mucha plasticidad. Se va adecuando al uso, se va adecuando a la población donde está. Si hay más población viviendo en el sur, pues hay más líneas que conectan el centro con el sur o al norte. Entonces, eso mismo sucede en el cerebro. Cuando yo empiezo a pensar en matemáticas o en otro idioma o cualquier tema, estoy usando cientos de miles de neuronas a la vez. Y si el cerebro se da cuenta de que me hace falta más ese tipo de conexiones, esas conexiones se van fortaleciendo, se van creando líneas nuevas, como si fueran líneas del metro. E incluso es todavía más allá, porque esas líneas que conectan diferentes partes del cerebro se van ensanchando o se van estrechando con mielina y con otras sustancias en función del uso. Entonces, la plasticidad quiere decir, y es lo que se dio cuenta Ramón y Cajal, que nuestro pensamiento, nuestras experiencias, lo que hacemos con el cerebro cada segundo de nuestra vida, está impactando esas líneas cerebrales, está impactando cómo se desarrolla ese cerebro, y eso no es solo un tema de vanidad, porque yo quiero tener el músculo, el bíceps más grande del universo, ¿no? Y tengo un músculo, es una serie de capacidades que nos permitan prestar atención, tener una conversación, tomar buenas decisiones, manejar el estrés, y son esas capacidades las que nos hace falta en la vida moderna, en la que cada vez tenemos más presiones externas sobre nuestros cerebros, sobre nuestras mentes. Por 2 razones. Uno, como decías antes, vivimos muchos más años que hace cientos o miles de años. Entonces, eso es una razón. La otra es que tenemos un entorno muchísimo más cambiante. Hace cientos de años, si yo vivía 80 años, lo que aprendí a los 10 o 20 posiblemente todavía me servía mucho, porque el entorno era más estable. Ahora tengo que seguir aprendiendo muchísimas cosas, cada 10 años, cada año, constantemente. Entonces, lo difícil es que tenemos esas presiones externas. Lo bueno es que tenemos esa oportunidad de mejorar nuestro cerebro, nuestra mente, tanto para que la mente funcione mejor como para el resto del cuerpo. Y como veis, puedo seguir hablando, pero voy a dejar que haga la siguiente pregunta. No, la capacidad está totalmente demostrada ya. Yo te quería preguntar, vamos a ver, la plasticidad neuronal es la mejor noticia, yo creo que de la historia. Yo cada vez que puedo pido que alguien hable de plasticidad neuronal porque es que es fantástico. Pero en el libro os preguntáis o hacéis la pregunta de por qué tenemos cerebro. O sea, podríamos haber sido de otra manera, incluso explicáis cómo funciona el cerebro y te quería preguntar una cosa más concreta. ¿Por qué consume tanto? Veo que sueles hacer 2 o 3 preguntas a la vez, entonces tengo que ver cómo... Bueno, es todo va, el nivel de dificultad sube. Vale. Me adapto al entrevistado. Entonces, ¿por qué tenemos... Jope? Bueno, pues voy a hacer una tontería y así igual bajamos un poco de nivel. Entonces, lo que el cerebro humano... O sea, al final somos animales, somos mamíferos, entonces muchas cosas tenemos en común con otros animales, sobre todo con orangutanes y chimpancés, me imagino. Lo que tenemos diferente son los lóbulos frontales, que es lo que está detrás de la frente,
que es la parte que se desarrolla más tarde en nuestra vida y también es la parte que empieza en declive antes en la vida. Lo que eso nos permite es adaptarnos mucho más al entorno. Si no tuviéramos esa capacidad, seríamos más... O sea, un perro, un gato tiene cognición, tiene emociones, tiene un montón de capacidades, pero no se adaptan muchísimo a entornos muy complejos. O sea, nosotros, la ventaja que tenemos es poder adaptarnos muchísimo más durante la vida a entornos mucho más complejos. Que, insisto, tiene una ventaja y también tiene un problema. Y eso lo ligo a lo que has preguntado, de hecho, antes sobre el pensamiento positivo, que muchas veces pensamos que incluso la personalidad es un tema genético. Yo soy así porque soy así y siempre seré así. Y eso no es así. O sea, eso ha sido por las décadas de comportamiento, de repetición de un mismo estilo de pensamiento, de actuación, que poco a poco se va reforzando y se va convirtiendo, es cierto, en un patrón que ya es automático, del que es difícil salirse. Entonces, lo que es importante es cuanto antes mejor, aunque nunca es demasiado tarde, darse cuenta de esa plasticidad y pensar, oye, si eso es cierto, ¿cómo intentar rodearme de un entorno que me lleva en la buena dirección? A nivel individual también, ¿qué hacer para intentar rendir más? Y no es un tema solo mental. De hecho, en el libro hablamos de muchas cosas, de ejercicio físico, de nutrición, del estrés también, porque tanto como el cerebro y la mente impacta al cuerpo, el cuerpo sabemos que impacta a la mente. Y de hecho, la tesis fundamental del libro, que es un tema más que, insisto, la idea se le ocurrió primero a Álvaro Pascual Leone. Él, como yo, llevamos en Estados Unidos mucho tiempo, un poco frustrados allí. Bueno, en castellano también existe, en latín, el mens sana in corpore sano. Una mente sana está en un cuerpo sano. Entonces, sabemos ya hace mucho tiempo que el cuerpo sano es muy importante para la mente sana. Pero el punto del libro es que es muy cierto, pero al revés también. Una mente sana es muy importante, no solo tanto para trabajar, para tener una mente sana, sino para que ese cerebro actúe de modo que lo hace para que el cuerpo rinda mejor. Y cuando queremos vivir 80, 90, 100, 120 años quizá bien, hace falta abordar los dos temas a la vez, en paralelo, porque se autoalimentan. Entonces, muchas veces, quizá en España menos, pero en Estados Unidos mucha gente presta atención al tema físico y queremos que también preste más atención al tema cognitivo, emocional. Muy bien. Yo creo que uno de los mensajes es que si somos así, eso que decías, pues tenemos la culpa. O sea, que en el fondo el decir yo soy, esto me pasa porque soy así, pero es que eres así porque tú has querido ser así. Yo creo que es una revolución, incluso desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos con las cosas. El libro que estabas hablando, que nos ha conectado, yo no sé pronunciar el nombre bien de tu socio, es Elkhonon Goldberg, ¿no? Su apodo es Nick, entonces puedo decir Nick. Pues Nick. Yo me encontré con un libro de él hace muchos años, a principios de los 2000, que se titulaba El cerebro ejecutivo. Pero luego, viendo las conexiones que había, he llegado a otro libro, que es La paradoja de la sabiduría, que es el libro que Álvaro encontró y que le cambió su vida y le ha hecho hacer todo esto que está haciendo. Y en ese libro, este señor lo escribe en un momento de su vida que está en una transición biográfica, él ya es una persona madura y entonces reflexiona sobre el estado de su cerebro y se hace una pregunta que me parece muy interesante. O sea, al final, el cerebro es un músculo, es algo vivo, que en teoría tenemos la idea de que va envejeciendo, con lo cual pensamos que el cerebro de un chico de 25 años es mucho mejor como herramienta que el de una persona normal de 55, como puedo ser yo ahora mismo. Lo que dice este señor en el libro es que siendo el cerebro peor, la capacidad cognitiva, la capacidad de ser más sabio es mayor. Entonces la paradoja es por qué algo que se va deteriorando desde el punto de vista de uso
funciona mejor desde el punto de vista de resolver problemas. Y me parece muy interesante porque lo ligo con el tema de la edad y de cómo enfrentarnos a esa parte de nuestra vida tan importante que es la fundamental, porque es la que nos queda, es en la que vamos a ser más viejos de lo que hemos sido hasta ahora todos en todas las edades, pero sobre todo ese momento que ya no le llamamos vejez, que le llamamos, en las palabras, siempre lo hacen mucho mejor los anglosajones, le llamamos life span o health span, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué algo que en teoría se está deteriorando funciona mejor? Ahora te respondo, pero cuando dices lo de que en Estados Unidos a veces ponen mejores palabras, antes de venir aquí he tenido que releer fragmentos clave del libro El cerebro al cura para acordarme cómo decirlas en castellano. Y hay un ejemplo que me he reído al leerlo. En inglés se llama blood-brain barrier, o sea, como la barrera entre la sangre y el cerebro. Pero me ha costado, en castellano es barrera hematoencefálica. Es como, joder, qué complejidad. Bueno, entonces, la paradoja de la sabiduría. Entonces, y estamos hablando a nivel medio, obviamente, porque hay muchísima variabilidad, depende de cada uno, depende de su estilo de vida. Pero a nivel medio, hay habilidades que siguen mejorando toda la vida, por ejemplo, el vocabulario, porque vamos leyendo más, vamos hablando más. Por ejemplo, la autorregulación emocional. Uno se da cuenta más de cuándo está estresado, cuándo no, y qué hacer para no enfadarse, no sobreactuar. También en ámbitos en los que somos expertos, desarrollamos mejor reconocimiento de patrones, porque si hemos visto 1000 veces en vuestro campo, en vuestro caso, cómo aconsejar a clientes, pues el número 1001 os beneficiáis del patrón que habéis visto de los previos 1000 clientes. Entonces, eso es algo cosa beneficiosa. Pero también hay habilidades que empiezan a decaer a partir de los 30 de un modo muy paulatino. O sea, no es algo drástico, salvo que hay una enfermedad, es un tema paulatino. Una de las cuales se llama memoria de trabajo, que es poder, si ahora mismo os digo 7 números aleatorios, y lo vamos a hacer de hecho, así que preparados, un momento de estrés. Os voy a decir 7 números aleatorios, intentar acordaros en vuestra mente de esos 7 al revés. Bueno, para que sea más fácil, vamos a hacerlo con 5. Venga, 5. 6, 5, 0, 2, 4. Entonces, en vuestra mente, intentad acordaros al revés. Entonces, eso es una habilidad que se llama memoria de trabajo, que es súper importante para aprender cosas completamente nuevas y relacionarlas con las antiguas. Entonces, esa capacidad, a partir de, insisto, de los 30 o así, empieza a decaer poco a poco, y por eso, por ejemplo, sería mucho más complicado empezar a emprender ingeniería o matemáticas o algo muy complejo a los 60 que a los 20. Entonces, la paradoja es que sí que mejoramos sabiduría, mejoramos patrones, reconocimiento de patrones en ámbitos en los que somos expertos, pero decae la capacidad de aprender temas completamente nuevos, completamente diferentes. E incluso ese patrón que ya hemos acumulado nos impide a veces ver el patrón nuevo, porque nos hemos convertido como un robot autómata, es decir, este es este patrón, no nos damos cuenta quizá que es otro, ha cambiado el entorno. Si es un entorno fijo, como el antiguo, de la Edad Media o de la prehistoria, cuanto más patrones mejor. Pero si el entorno ha cambiado tanto que ese patrón antiguo ya no funciona, hay que desarrollar uno nuevo, pero esa capacidad ha bajado, es más complicado. Entonces, esa es un poco la paradoja, que uno tiene que darse cuenta de en qué es mejor, en qué ha empeorado e intentar mejorar ambas cosas. Y lo bueno, y cómo se relaciona con la plasticidad, es que esa memoria de trabajo, que antes se pensaba que era un tema genético, un tema fijo, de 7 era el número mágico, era como el máximo, ahora sabemos que no. O sea, que con 4 se puede mejorar a 6, con 6 se puede mejorar a 8. Por ejemplo, ahora en niños con déficit de atención, que no sé cómo se llama en España, TDAH. Muchas veces el problema, el bottleneck, el obstáculo, no es la atención. De hecho, prestan demasiada atención al último estímulo, ¿no? Entonces, yo presto al siguiente, están distraídos constantemente por exceso de atención, no por defecto de atención. Lo que les falta es la memoria de trabajo
para darse cuenta, oye, presto atención a ese señor allí, pero ahora mismo estoy en una entrevista, tengo que volver a este tema, y hay clínicos que están ya proporcionando un programa específico por ordenador que puede mejorar esa memoria de trabajo. Y luego, si está bien diseñado, se traduce a una vida, a una escolarización mejor. Entonces, empezamos ya a ver muchos ámbitos que no es un tema puramente clínico, científico, de laboratorio, sino de vida real. Cómo se puede aplicar a mejorar la vida de las 7,5 millardos, ¿no?, de personas que vivimos en el mundo. Sí. Pues yo me he encontrado con un libro en estas investigaciones sobre la edad, la concienciación de tener 55 años, y que se titula La curva de la felicidad, que no es la famosa curva de la felicidad de las cervezas. Lo ha escrito un americano y lo que viene a decir es que normalmente en las etapas de la vida empezamos siendo más felices y hay una especie de valle, momento valle en los 40 y tantos años, y que a partir de los 50 empezamos a ser mucho más felices. Entre todas cosas, lo que dice el autor es que porque vamos encajando más todo, tenemos mejor conciencia de en qué mundo estamos viviendo y a lo mejor no nos medimos tanto con todos los de al lado. Esto, ¿te parece? ¿Lo habéis visto? ¿Estáis en los estudios sobre el cerebro? ¿Buscáis una aplicación práctica si la gente se siente mejor? Vale. O sea, a nivel general tiene mucho sentido, porque más se relaciona con lo que he comentado antes de autorregulación emocional. Uno es más consciente de lo que puede cambiar, lo que no puede cambiar, cómo gestionar esa frustración, ese interés. O sea, nosotros no desarrollamos cosas nuevas, lo que hacemos es hacer seguimiento de todos los productos, todas las tecnologías, todos los hábitos de vida para poder un poco sintetizarlo, resumirlo. Entonces, pues el libro es un poco un resumen de muchas cosas. Una cosa súper interesante que se relaciona con eso es que lo que acabas de decir a nivel medio puede ser cierto, pero también hay muchísima gente mayor, muy triste, muy frustrada, es que la variabilidad de comportamientos se incrementa muchísimo con la edad. O sea, los niños, más o menos en general, pasan por etapas muy similares. Van a guardería, van a la escuela, tienen la familia cerca, obviamente hay excepciones, pero más o menos digamos que un rango de homogeneización bastante similar. Luego ya con la vida, el acceso a la universidad, a la vida profesional, los hábitos de vida, cómo nos vivimos a los 50, 60 años, hay una variabilidad gigantesca. Entonces, aunque la media puede ser cierto, que en general la gente mayor es más feliz, hay una variabilidad incluso mayor. Entonces, lo interesante es, ¿vale?, ¿qué factores pueden explicar que unas personas no estén así? Y hay mucha investigación, tanto que se llama correlación, como de causalidad, de ver qué factores son los que pueden hacer que estemos arriba o estemos abajo. Y por eso en el libro lo cerramos con una cosa que se llama plan vital, que has comentado creo que antes de Ikigai. Sí, luego iremos ahí porque quería precisamente pasar el libro, que hay que comprárselo y leérselo. De hecho, ¿dónde está? ¿Está ahí fuera o dónde está? Yo creo que sí, está fuera. Sí, vale. está fuera. Pero en el libro hablas de 7 pilares, que son 7 consejos para la salud del cerebro, que me gustaría que fuéramos repasando uno por uno. ¿Puedo interrumpir un momento? Sí. Porque antes de entrar a los 7 pilares, de hecho lo que hemos comentado antes, hemos estado charlando un poco también con Gadea antes de entrar, que me encanta leer libros. Pero en este caso el libro está muy bien, un poco para guiar a la gente a, oye, ¿qué tiene sentido para mí hacer mañana? Pero la clave no es el entendimiento intelectual, cognitivo, es la práctica, es la repetición. Entonces, igual que un músculo, si yo entiendo, hemos comentado esto, es importante mejorar abdominales. Aunque yo lo repita, es importante mejorar abdominales 1000 veces, o entienda por qué las abdominales son tan importantes, eso no me ayuda a nada, ¿no? El entendimiento es la práctica. Entonces, solo por introducir el tema de pilares, lo importante de los pilares en sí son 7 ideas de hábitos de vida, de patrones de conducta bastante amplios, y lo que queremos con el libro es que cada uno se dé cuenta de, oye, mira, yo ya estoy bastante bien en estos 2 o 3, pero quizá esos 2 o 3 podría mejorar bastante. Vamos a repasarlos, si te parece, uno por uno. Ahora, la salud, o sea, el primer pilar de la salud del cerebro es la salud integral, ¿no?
Eso por lo que volvíamos a... Bueno, primero, recordemos que Álvaro Pascual León es médico, entonces eso había que decirlo lo primero, ¿no? Salud general, pero se vuelve al tema de mens sana in corpore sano. O sea, que por muchísimas razones, lo que comemos, como tenemos la salud en general, puede o mejorar o empeorar el funcionamiento del cerebro. Entonces, y dentro de la salud, perdona que te lo dirijo un poco, el problema fundamental que vosotros planteáis y que a mí me parece novedoso, porque seguramente lo minimizamos demasiado, es el estrés. O sea, ¿por qué el estrés es tan malo? Muchas gracias por la pregunta. Para eso estoy. No le he pedido que haga esa pregunta, pero es perfecta. Porque de hecho yo quería hacer un capítulo separado del estrés, un poco para elevar. Al final dijimos que iba a ser muy complicado, lo metimos ahí dentro, pero efectivamente. Entonces, el estrés también es una palabra que puede engañar, porque un poco de estrés es bueno, nos hace prestar atención, nos hace estar ahí al borde de la silla a ver qué es lo que pasa. De hecho, en el libro preguntamos, a ver, ¿dónde estabais cuando Iniesta metió el gol en la final del Mundial? Todos estábamos con estrés, todos nos acordamos de eso, es un gran momento, una gran vivencia. Entonces, un poco de estrés está muy bien cuando ya empieza a ser demasiado, de un modo que nos sentimos desbordados, de un momento que ya nos sentimos fuera de control, ahí ya, y voy a decir por qué, es cuando empieza a ser negativo a nivel de corto plazo y horrible a nivel de largo plazo, si seguimos en ese momento de estrés que llamamos crónico por mucho tiempo. Entonces, y creo que en español, bueno, en inglés diríamos fight or fly. Fight or fly. Exacto. En español creo que es lucha o huida. Entonces, tenemos un sistema de estrés fisiológico que está compartido con animales. De hecho, en el libro comentamos un libro que también es buenísimo, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, de Robert Sapolsky. Y básicamente voy a explicar las cebras y luego los seres humanos. O sea, yo soy una cebra y de repente imagínate que Santiago es un león, pues yo lo que tengo que hacer es correr lo más posible para intentar sobrevivir, ¿no? Entonces mi cerebro de la cebra envía toda la energía a los músculos, se incrementa el ritmo cardíaco, la presión arterial, porque mi única necesidad ahora como cebra es correr más que el león. Entonces, hay dos opciones, o la cebra sobrevive o se la come el león. Si la cebra sobrevive, en unos momentos vuelve a un estado más normal. Entonces, el que por unos minutos haya estado en un nivel muy alto de estrés, no le importa. Entonces, ¿qué pasa? A nivel corto plazo puede tener ventajas, pero a nivel largo plazo tiene desventajas, que es la digestión se para. La creación de nuevas neuronas, que he dicho antes, también se para, porque si yo soy la cebra y me va a comer un león, no importa tener neuronas nuevas, ¿no? Entonces, la diferencia entre la cebra y nosotros es que nos creamos nuestros propios leones constantemente y podemos estar viviendo días, semanas, meses. Estás diciendo en el sitio donde aparecen todos los días leones, tigres. El mercado financiero es un experto en esto. Exacto. Entonces, o puede ser, bueno, podría hacer muchos chistes, pero no los voy a hacer, pero nos podemos crear nuestras propias amenazas y nuestra reacción a esas amenazas. Entonces, la reacción al estrés en nuestra vida actual, que estamos expuestos a muchos factores de estrés, si no sabemos cómo manejar ese estrés, va a ser muy negativo. Entonces, obviamente, el pilar es aprender a cómo, primero, reconocer cuando uno tiene un nivel alto de estrés fisiológico y después a cómo autorregularlo. Entonces, ahí volvemos a temas de pensamiento positivo, podemos hablar más de eso, a temas de meditación, a temas de biorretroalimentación. No sé si algunos conocen, por ejemplo, hay cada vez más sistemas que uno puede tener un sensor en un dedo o en un lóbulo conectado a un teléfono o a un ordenador que le está diciendo a nivel tiempo real mi nivel de estrés fisiológico, y entonces puedes practicar diferentes meditaciones o técnicas de respiración para manejarlo. Y, por ejemplo, yo a veces cuando practico eso, pienso en quién es mi jefe de mi vida que me ha estresado más, qué fue el peor momento. Entonces, mi estrés solo con ese pensamiento sube a la bestia, ¿no? Vale, pues entonces ahora practico la meditación, la respiración, a ver si puedo bajar a un modo más óptimo. Entonces, vuelvo al tema de que importa
No tanto el conocimiento, sino la práctica. Y bueno, basta con pensar que tampoco merece la pena muchas veces meterte en ese nivel de discusión o de estrés. La alimentación. Y estoy de acuerdo, que si tienes dos trabajos diferentes y uno es mucho más estresante que el otro y no compensa por otros motivos, pues tiene mucho más sentido. Sí, o una discusión, por ejemplo. En la nutrición, comer bien es muy importante, también para el cerebro. ¿Cuáles son los consejos rápidos que nos darías? Ahí se relaciona con una cosa que has dicho antes, de el cerebro es pequeñito, es como un 2% de la masa corporal, pero consume como un 20% del oxígeno y 25% de la glucosa, porque está haciendo un montón de cosas, tanto conscientes como subconscientes. Está monitorizando todo el cuerpo, está haciendo un montón de cosas para mejorar la salud corporal. Entonces, consume un montón de energía, y esa energía, ¿de dónde le viene? Le viene de la nutrición. Entonces, lo bueno es que, de hecho, la dieta mediterránea es la dieta que en general es más positiva para la salud cerebral por muchas razones. Los suplementos, que es algo que en Estados Unidos la gente toma un montón de suplementos de cosas, no funcionan, no tiene nada de evidencia, salvo el efecto placebo, que es que si uno piensa que algo le va a ayudar, esa creencia en sí mismo ya le ayuda, pero nada más. Entonces, la dieta es importante, pero todos ya sabemos qué es una buena dieta. Es la dieta mediterránea, con frutas, con verduras, con pescado. Entonces, lo bueno es lo que ya sabemos, pero que sepamos además que no solo es bueno para el peso, para el cuerpo, es también muy importante para la mente. Y el sueño, esto sí que es un poco más novedoso, me ha parecido muy interesante. Lo complicado del sueño es que no hay una métrica específica. Luego vamos a hablar, creo que, de ejercicio aeróbico, creo que viene siguiente. Ahí sí que puedo decir en ejercicio aeróbico que está muy claro que al menos 3 horas a la semana es súper importante de ejercicio aeróbico, con un poco de esfuerzo. Puede ser por deporte, puede ser corriendo, puede ser montañismo. Con sueño, en el libro comentamos quizás 7 horas, pero no está muy claro. Pueden ser 6, pueden ser 7, depende de uno mismo. Lo que es importante es dormir bien, porque el sueño es cuando se consolida el aprendizaje. O sea, entre diferentes neuronas, imagínate que esta neurona A, neurona B, si hablan entre sí, se van conectando, se van cableando. Se llama la sinapsis, la conexión. Esas sinapsis se consolidan más durante el sueño. Entonces, si yo estoy aprendiendo un montón durante el día, cosas nuevas, pero no duermo bien, no estoy consolidando ese aprendizaje en memoria. Entonces, muchas veces la gente dice, ¡ay, me falla la memoria! Pero el origen de ese fallo puede ser la falta de sueño o puede ser el estrés, volviendo a lo que hablábamos antes. Entonces, por eso el sueño es importante, pero digamos que uno se da cuenta, me levanto cansado, tengo que dormir más, me levanto bien, bueno, pues estoy bien. Hay una leyenda urbana que denunciáis en el libro que dice que normalmente cuando te vas haciendo mayor necesitas dormir menos. Parece ser que no, que cuando te vas haciendo mayor lo que pasa es que duermes peor, pero que en todo caso hace falta dormir, incluso y reforzando con una siesta, ¿no? ¿Cómo hay que dormir una buena siesta? No, es buena pregunta, pero relacionada a cómo dormir bien en general. Entonces, lo que comentamos en el libro es pues, evitar temas, productos electrónicos, evitar el estrés previo, o sea, quizá hacer una breve meditación o respiración profunda, aunque sea 30 segundos. Voy a hacer un ejercicio. ¿Os puedo pedir a todos, por favor, que cerréis los ojos un momento? Y ahora me gustaría que pensaseis en un par de momentos de vuestra vida. El primero, un momento en el que alguien os regaló algo que no esperabais y que viváis de nuevo ese momento. ¿Quién os regaló esa experiencia o ese objeto? ¿Y cómo os sentisteis en ese momento? Y dejad que poco a poco vayan surgiendo más detalles y vayáis reviviendo ese momento. Ahora viajemos a otro momento en el que visteis un paisaje espectacular, unas vistas que os hicieron parar en seco y decir, ¡qué maravilla! ¿Qué es lo que visteis? ¿Con quién estabais? ¿Dónde estabais?
¿Qué se escuchaba quizá en ese momento? Quizá incluso podíais oler algo. Y poco a poco vais recordando y disfrutando ese momento de nuevo. Ya podéis abrir los ojos. Y es muy posible que ahora estéis la mitad dormidos o la mitad a punto de dormir. Pero volviendo a la pregunta, ¿Crees que esto es positivo para el desempeño de la conferencia? Confío en que os puedo levantar de nuevo. Pero es un ejemplo de, oye, antes de la siesta o antes de dormir, pues tranquilizarse un poco con esa experiencia o algo similar, pues te hace estar... Y esto es incluso a nivel genérico. Esta técnica, o sea, incluso esta es una reunión, te estás enfadando, notas que te estás enfadando, estresando, pues mentalmente puedes pensar en algo así y te puedes centrar en ese momento. O si no te puedes controlar y dices, oye, tengo que ir un momento al baño, vas al baño y vas practicando eso y para cuando vuelves a la reunión ya estás en un entorno, en una actitud mucho más positiva. Entonces, esto se puede incluso automatizar más con dedos, hay muchas técnicas, pero lo que quería era simplemente un ejemplo de que en algo tan simple y algo que solo es un minuto puede tener un impacto muy significativo y cuanto más practiquemos, por eso antes de hablar de los pilares que decía que lo importante es la repetición, es la práctica, más nos viene natural. O sea, ahora mismo habéis tenido un conductor que ha dirigido este pequeño ejercicio. Si hacéis esto 10 veces, a la número 11, ya un décima, iba a decir onceava, pero no, un décima, ya viene natural. Entonces, es la práctica lo que importa. No, pero es verdad que el sueño es mucho más novedoso. Yo no sé cuántas personas de los que estáis aquí habéis sido algún especialista para algún problema de sueño. Y todos o casi todos dormimos mal, ¿no? Y probablemente tiene mucho que ver con cómo estamos luego. Es un buen consejo. El ejercicio físico, yo creo que podemos, ya lo has comentado, en el libro habláis del entrenamiento cognitivo, que quizá es algo mucho más específico para tener el cerebro bien. ¿Qué tenemos que hacer para entrenar al cerebro? ¿Qué cosas se pueden hacer? Entonces, en ese capítulo hablamos mucho de 3 conceptos claves, que son, digamos, los ingredientes más importantes para el ejercicio cognitivo, que ayuda a guiar esa neuroplasticidad en una dirección positiva. Los 3 son novedad, variedad y desafío. O sea, novedad quiere decir aprender cosas nuevas. Puede ser a través de un hobby, puede ser a través del trabajo, rotar a la gente o tener nuevas responsabilidades, nuevos trabajos, porque realmente con la edad nos quedamos en lo más cómodo. Ya tenemos un patrón que nos hace sentirnos bien en este campo y nos cuesta más ir a otra cosa muy diferente, pero tenemos que saber que lo que beneficia al cerebro es hacer la cosa diferente. Un ejemplo que ponemos en el libro creo que es los crucigramas. La gente dice, los crucigramas es genial para el cerebro. Y quizá los primeros 100 crucigramas son buenos, porque tienes que enfocarte en cómo o los sudokus, que también se pusieron de moda. Los primeros 100 están muy bien porque es algo novedoso, es algo nuevo. Tienes que pensar esto cómo funciona, cómo lo hago. Pero el número 101, la utilidad marginal, ya es nimia, es muy pequeñita. Entonces, uno que lleva 1.000.000 de crucigramas tiene que dejarse de crucigramas y hacer algo completamente diferente, que puede ser un instrumento musical, un hobby completamente diferente, nuevas amistades, venir a conferencias de temas que generalmente no nos interesan para aprender cosas nuevas. Variedad es porque el cerebro, antes has comentado que es un músculo, pero realmente es una serie de músculos. Es un supermúsculo, pero tiene un montón de mini músculos, digamos, muchas funciones diferentes. Entonces, si nos especializamos en una cosa específica, estamos ignorando otras partes muy importantes del cerebro. Entonces, un poco el ideal quizás sería más en el renacentista, ¿no? De intentar hacer muchas cosas diferentes. No hace falta ser Leonardo para hacerlo todo, pero podemos intentar tener una variedad de experiencias y de capacidades. Y el desafío es intentar hacer cosas, o sea, igual que, vuelvo al ejercicio físico como ejemplo. Si yo voy al gimnasio y uso ciertas máquinas con el mismo peso, pues hay un momento en que ya no crea capacidad nueva, porque ya he manejado eso, tengo que subir el peso. Entonces, a nivel mental, cognitivo, emocional, es lo mismo. Si uno hace lo de siempre,
no está ejercitándose, no está mejorando capacidad, hace cosas que nos desafíen en ese momento. Entonces, estos ingredientes se pueden cocinar, y comentamos en el libro, de muchas formas diferentes. ¿Qué trabajo tenemos? ¿A qué charlas venimos? ¿Qué libros leemos? O incluso qué libros escribimos. O sea, este es mi segundo libro. El primer libro que escribí fue en inglés y luego lo adaptamos al castellano, pero mi ejercicio cognitivo personal fue escribir un primer libro, que no tenía esa experiencia y tuve que hacerlo. Entonces, cada uno puede buscar el modo de integrar esos ingredientes. Venir a las conferencias de Avante tiene una ventaja, que es el entrenamiento cognitivo, una segunda ventaja que también está en el libro, que es la socialización, pues luego tenemos un vino arriba, y esto parece que es una cosa importante también, la socialización, ¿no? En el libro, lo recomendáis mucho, incluso decís cuál es el número de amigos que se puede llegar a tener. Cuando vamos a las bodas de nuestros amigos, muchas veces nos alucina la cantidad de amigos que tiene la gente, pero hay un número científico de los amigos que se puede tener, ¿no? Esa pregunta no me gusta. ¿No te gusta? Porque es buena la socialización. No, porque no creo que es un buen resumen de ese capítulo. O igual me confundo. Porque lo que queremos decir en el libro es que la asociación es muy importante, pero que lo más importante es tener un entorno de apoyo. Pero que para una persona introvertida igual son 5 personas y para una persona muy extrovertida igual son 100 o 200. Lo que importa es esa percepción de apoyo. Ahí tengo un entorno, Y en el libro, en ese capítulo, de hecho, hablamos de un ensayo controlado aleatorio muy interesante de un científico en Estados Unidos que él, intentando valorar qué tipo de socialización puede ayudar, hizo un estudio con 3 intervenciones diferentes. Una, puso un grupo de adultos. La primera era en un club de debate, aprender a cómo debatir y debatir temas de actualidad. 2, hacían crucigramas y hacían puzzles y hacían otras cosas más tradicionales. Y el 3, estaban viendo en la televisión un programa educativo. De los 3, ¿qué grupo pensáis que mejoró más a nivel cognitivo? ¿El de? El de debate. El de debate, primero, el de crucigramas, muy, muy cerca, y el de ver la televisión, por muy educativo que fuera, nada, 0. Entonces, el mensaje principal que queremos con ese capítulo es, primero, sentirse el entorno de apoyo. Segundo, que intentemos esa socialización, meter un tema de resolución de problemas, de complejo, interesante, no simplemente, está genial, vamos a tomarnos un vino o 2, ningún problema, pero es muy diferente el ir a una peluquería a hablar, no sé, voy a hacer un estereotipo, de hablar de qué pasó en Hola ayer y hablar que la princesa tal hizo tal cosa, que, oye, hay un problema específico en mi vecindario o en mi familia, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué podemos hacer mañana? Entonces, eso es más importante. Y comentamos diferentes números, de 150, de qué entornos, pero es un detalle más pequeñito. Yo te lo preguntaba, primero por lo que habías dicho antes, de novedad, de reto y todo esto, que era importante, pero luego tiene que ver con el último pilar, que es el plan vital. O sea, en el fondo, yo creo que a todos nos preocupa determinada gente mucho. Entonces, ahí el nivel de esa preocupación, pues seguramente tiene un máximo. Entonces, ¿Puedo decir una cosa? Sí. Genial que no hemos hablado de política ni un momento hasta ahora. Un buen ejemplo de gente que nos preocupamos demasiado. Y quería ir al último punto, ¿viste? En Avante pues hay que hablar de esto también, que es el plan vital. Lo enunciábamos al principio hablando del Ikigai, que es como lo enfocan los japoneses. Me encanta que mencionéis también en el libro a Viktor Frankl, que ha sido, pues yo creo que alguien que le ha dedicado, yo creo que el mejor libro prácticamente que se puede leer de motivación, y que hay que leerlo en todo caso, pero yo creo que le ha dedicado al sentido pues tanta profundidad y tanto análisis. Me encanta que el plan vital y que el sentido sea importante. Me gustaría que nos explicaras por qué lo habéis visto tan imprescindible. De hecho, ese es el último capítulo antes del epílogo, que espero que leíste el epílogo, ¿sí, no? Vale. Porque es muy bueno. Ahí
bueno, hablamos después de eso. Pero el plan vital, claro, todas esas cosas que hemos hablado, si uno tiene un propósito de vida, como decías antes, si he vivido ya tanto y no me importa morirme mañana, pues ¿para qué voy a prestar atención a la nutrición, al ejercicio físico, al manejo del estrés? Me voy a morir mañana, ¿no? O sea, no importa, soy como la cebra y sé que me va a comer el león, pues lo acepto y ya está. Entonces, el plan vital ayuda por dos cosas. Uno, por la motivación de largo plazo. Decir, oye, si yo quiero estar saludable, quiero estar pleno, quiero ser un contribuidor activo de mi familia, de mi sociedad, en los próximos 10 años, 5 años, un año, pues me hace falta practicar, insisto, practicar estos pilares. Pero la otra razón, y antes he hecho la broma del efecto placebo con los suplementos, es porque, insisto, la creencia en sí ya nos ayuda. Y en ese capítulo hablamos de Viktor Frankl como un buen ejemplo de que, oye, él tenía la creencia, aunque está en un campo de concentración, de que podía en un momento salir, o aunque no pudiese salir, tenía la creencia de que podía ayudar a otras personas, y esa creencia en sí ya le estaba ayudando. Entonces, de hecho, es un ejemplo, hay dos ejemplos que yo no conocía, que el otro Álvaro los sabía y los comentamos y los metemos en ese capítulo. Uno, de hecho, es en Madrid, es en la calle Salud. ¿Se escucha? Es que a veces no, Yo creo que lo tienes que ajustar un poco. Sí. Pero voy. No, es que a veces me escucho en abierto, a veces no. Genial. Ahí. Vale. Voy a intentar no moverme. La calle Madrid, no, perdón, la calle Salud, que debe estar cerca de la Gran Vía, parece que en el siglo XV hubo una peste y en esa zona la gente pensaba que había agua mágica, agua bendita, porque allí la gente no enfermaba tanto de peste como otros vecindarios, entonces mucha gente iba allí. Y el agua, lo que sucedía es que ellos tenían un sistema un poco separado de comida, de alimentos y de agua del resto de Madrid. Entonces, el agua no es que era bendita, era simplemente que estaba más limpia y no tenía la contaminación que otras aguas tenían. Pero ellos se dieron cuenta de eso y la creencia en sí de que estaban tomando esa agua bendita, que era de la calle de Salud, ayudaba a las personas. Y el otro ejemplo es de justo antes de la Revolución Francesa, en 1789, creo que fue en 1784 o 66, hubo bueno, no sé cómo definirlo, no un científico, pero un charlatán, al revés, un charlatán que se apellidaba Messner, que él decía que existía una cosa que era el magnetismo animal y que él podía curar a las personas a distancia, solo transmitiendo ese magnetismo, y de hecho parecía que tenía mucho éxito. Él curó a cientos de personas y entonces a Luis XVI creó una comisión dirigida por Benjamin Franklin para intentar hacer los primeros estudios ciegos de a ver si eso funcionaba o no funcionaba. Y se le llama estudio ciego porque ponía un antifaz a todos los sujetos y ellos entonces no sabían si le estaba alguien supuestamente enviando ondas magnéticas o no, y vieron que no, que si la gente no estaba viendo el ritual, ese proceso, no se curaba. Entonces, eso tiene dos conclusiones. Uno, que el magnetismo ese animal no parece funcionar, pero dos, que la creencia de que eso te iba a ayudar, la creencia en sí ayuda. Entonces, en resumen, el libro, en ese capítulo decimos que uno tiene que tener esa creencia, primero, de que hay esperanza, de que podemos mejorar, y después enfocar esa creencia en hábitos, como los 7 pilares, que hay buena evidencia de que nos puede ayudar. Esto ya no está en el libro, pero a partir de este punto del plan vital y del proyecto, nosotros lo que nos encontramos en nuestra experiencia con muchos clientes y con muchas personas que acuden a nosotros con una situación de prejubilación o de jubilación. La jubilación ya es una palabra o es un concepto que está probablemente un poco desenfocado de lo que fue, y normalmente eso se produce con muchísimos años por delante. Nosotros hemos colaborado en la traducción y en la edición de un libro de una profesora de Cambridge que se titula La vida de 100 años y bueno, los supervivientes, los que estamos aquí de las generaciones que nacieron pues hace 50 o 60 años, lo normal es que podamos, por lo menos desde el punto de vista estadístico, vivir a lo mejor 90 años. Entonces, si tienes 55 o 60, pues te quedan 30. ¿Cómo haces ese plan? O sea, porque evidentemente si no hay plan y piensas que te puedes morir como antes con 70, pues por lo normal, si te empeñas mucho, como tú has explicado muy bien,
pues te acabarás muriendo con 70. Pero ¿cuál es, o sea, qué podemos hacer desde el punto de vista de cerebro para darle la vuelta y tener ese proyecto renovado que haría falta para tener todas esas ilusiones que tú comentas? Perfecto. Entonces, hay dos respuestas a la pregunta. Uno a nivel más sistémico y uno a nivel más individual. A nivel sistémico, lo que tenemos que reevaluar es la política de jubilación. Y además, digo, como decía antes, hay una variabilidad gigantesca en cómo evolucionan las personas con la edad. Entonces, ¿por qué la expectativa de que a los 65 todos tenemos, o 60 todos tenemos que jubilarnos? Y mucha gente lo ve como algo positivo, ¿pero por qué? Porque estamos en un entorno de trabajo que muchas veces no nos gusta, que nos estresa y no hemos aprendido a manejar ese estrés o nos aburre. Entonces, si tuviéramos un entorno de trabajo más positivo, quizá más flexible, que de hecho yo en Estados Unidos veo que va mucho más por ahí, podríamos estar trabajando de un modo feliz hasta los 70, 80, 90 o más. Obviamente, quizá menos horas, con más flexibilidad, pero tenemos que reevaluar esa política de incentivos, de intentar que la gente siga siendo activa y contribuyendo cuanto más mejor. A nivel individual, lo que tenemos que hacer es buscar cosas en nuestro entorno que nos sigan motivando, y volviendo al tema del plan vital que no he comentado, es que es un tema individual. O sea, lo que a mí me motiva, pues igual a usted no, y a usted tampoco, y a usted tampoco. Entonces, tenemos que buscar qué me motiva, qué alinea mis valores, mi familia, las necesidades de mi entorno y encontrar algo que puede ser un club de lectura, un club de voluntariado, ir a una escuela y preguntar cómo podemos ayudar. No sé en España qué tipos de voluntariado hay, pero hay muchísimas oportunidades de ayudar a otras personas y el plan vital suele ser algo que trasciende a uno mismo. O sea, el ayudarme a mí mismo está genial porque soy como una herramienta, pero tiene que ser algo mayor que uno mismo, pero pueden ser mis nietos, pueden ser mis nietos, pueden ser, pero uno que encuentre la razón para levantarse cada día. Y insisto, hay miles de necesidades que en un entorno como España muchas veces pensamos es el gobierno, ¿no? Pero muchas veces el gobierno pues llega a donde llega y no más, pero hay muchas más necesidades que uno puede colaborar y entonces o con la familia, con el entorno o a nivel profesional, insisto, encontrar algo que nos apasiona y que nos guste. Y ahí hay un tema que sale en muchas de nuestras coloquios y me gustaría preguntártelo también porque en esas edades ya sabemos que el cerebro tiene plasticidad, pero bueno, cuesta un poco más. Entonces siempre tienes a gente que hablas con ella y dice, bueno, pues que yo soy así, cómo voy a cambiar? En el fondo sería más cómodo todo si no hubiera esperanza y no se pudiera cambiar. Esto también, de alguna manera, lo que te viene a decir es que la sabiduría es un premio que te da la edad, pero solamente si te lo curras bastante, porque si no te esfuerzas por ser más sabio, pues probablemente te puedes quedar a mitad de camino. Aunque lo has dicho, me gustaría que repitieras que esa plasticidad que tenemos podría cambiar cualquier personalidad, entiendo. O sea, es cuestión de querer y de hacer el ejercicio práctico que haya que hacer, ¿no? Exacto. Y cuanto antes mejor, pero nunca es demasiado tarde. Y quizá a nivel práctico, pues uno no puede cambiarlo todo a la vez, ¿no? Porque es un lío. Entonces tiene que quizá comenzar por algo pequeñito y eso pequeñito se va haciendo algo más grande y algo más grande y algo más grande. Entonces a veces quizá una ayuda de un amigo que nos conocemos bien, pues oye, ¿por qué tú no vas por ahí o no vas por allá? Entonces, muchas veces es como comenzar, que esa bola de nieve que luego va creciendo, que comience. Y una cosa muy importante, en inglés le llaman growth mindset, mentalidad de crecimiento, o sea, estar dispuesto a fallar y ver el fallo no como un veredicto de que yo soy tonto o no sé hacer tal cosa, sino simplemente un reconocimiento de que estás aprendiendo, estás haciendo algo diferente. Entonces, yo creo que hay culturas, y creo que la española está ahí, en que criticamos mucho y entonces la gente tiene miedo a fallar en público por un sentido de ridículo un poco excesivo. Otras sociedades, sobre todo en Estados Unidos, en Silicon Valley, no todo Estados Unidos, es muy variado, pero donde he pasado mucho tiempo en Silicon Valley, aprecian el fallo
como valentía, como alguien que ha salido de su entorno cómodo, se ha lanzado a hacer algo diferente y puede aprender mucho de eso. Obviamente hace falta aprender. Pero entonces, volviendo a tu ejemplo, a tu pregunta, es sentarnos un poco más libres. Ya hemos vivido 70 años, no tengo que demostrar a nadie que soy perfecto. Hago algo nuevo, si sale bien, genial, si no, pues lo cambio y hago algo diferente. Y esa práctica es la que primero, la práctica en sí, me está ofreciendo estimulación cognitiva de novedad, de desafío, es bueno. Y segundo, es un músculo que voy desarrollando. Y un ejemplo personal, o sea, hace 5 años, mi mujer y yo comenzamos a aprender un deporte completamente nuevo para nosotros, que era esquí de fondo. Comenzamos con un grupo de amigos, o sea, que también fue un ejemplo de socialización. Sabíamos esquí alpino, pero no teníamos ni idea del fondo. Y comenzamos con un grupo de amigos a correr una vez al año un maratón de esquí de fondo. Y al principio es que no teníamos ni idea. El primer día me caí literalmente igual 50 veces. Pero ese entorno de fallar, de ver el fallo como algo positivo, es importante para nosotros mismos y para nuestro entorno. Entonces, a nivel de cómo dejamos que nuestros hijos cometen sus propios errores, o compañeros de trabajo, o animar a otras personas, esa cultura es súper importante. Te quería preguntar por educación, porque tú eres un experto en educación. Y a nosotros pues, nos preocupa la nuestra, queremos pues, mejorar, pero también nos preocupa mucho a todos la educación de nuestros hijos. Vivimos en un mundo donde ya con las redes sociales, con todo lo que está pasando y de alguna manera con esta noticia de que la plasticidad y cómo organicemos nuestro cerebro luego va a ser tan importante para el futuro, pues tenemos un poco la situación en riesgo, ¿no? Porque se puede hacer para... Imagino que esto lo que nos dice primero es que educarles en casa es mucho más importante, porque eso es lo que nosotros vamos a poder controlar, no vamos a poder controlar lo que hay fuera, pero no saber tanto como vamos a empezar a saber sobre el cerebro no nos puede llevar a ser capaces de casi programarlos. Breve respuesta, no. No. No vamos a programar a los niños. Pero sí, va a tener muchas implicaciones a nivel de No, pero lo malo educación. es que lo programe otro. A mí ya me encantaría programar a los míos. Nadie va a programar. Vale, enviadme a los hijos y yo los programo, ¿no? No, o sea, no es lo que... Vuelvo a programación, pero antes lo que sí que creo que es más importante es que muchas veces la educación de escuelas, y es buena observación, que la educación en casa es tan importante, sino más que la de la escuela, es más enfocada en la revolución industrial de yo profesor, tengo un montón de conocimientos en mi cerebro, digamos es un ladrillo, y tengo que meter ese ladrillo en cada alumno. Entonces hablo muy rápido, ellos toman notas, luego hacemos exámenes, me demuestran que tienen ladrillo o no. Tiene que evolucionar a evaluar más y desarrollar su capacidad de aprendizaje, porque la capacidad de aprendizaje se puede mejorar y es lo que va a hacer que estén preparados para el día de mañana, para un entorno mucho más abierto. Y un ejemplo de cómo se puede hacer eso, espero que en el futuro, no muy lejano, haya una asignatura que igual se titula El cerebro que cura y que cada alumno tiene mucho más conocimiento sobre su propio cerebro, su propia mente, cómo autorregularse y cómo aprender más rápido. Porque eso, cuanto antes mejor, va a ser toda la vida. Entonces, y ya de hecho, el tema de mindfulness, de meditación, se usa ya mucho en Estados Unidos, no sé si aquí, pero tiene que ser mucho más amplio. Es también lo que hemos hablado de la nutrición, de la socialización, de qué influencias son positivas o son negativas. Entonces, hay muchísima importancia al tema. Ahora mismo, como la educación suele ser a nivel política pública, es difícil cambiarla a nivel sistémico, es más que hacemos en casa, que es quizá, primero, ser un buen ejemplo. Los niños aprenden un poco por ósmosis, no porque le digamos, aprende a autorregularte, ¿no? Pero si ellos ven, oye, tú te autorregulas y cómo lo haces, ellos van a intentar emularlo. Primero, entonces, y después, ¿qué tipo de experiencias? Si decimos que es importante exponerlos a temas nuevos, pues viajar o educación bilingüe es muy importante también, porque la educación bilingüe, de hecho, es muy interesante porque es muy bueno, no solo por hablar, por aprender diferentes idiomas,
sino por, como ahora mismo, igual observáis, a mí a veces me cuesta que una palabra me salga del castellano porque me está saliendo en mi mente en inglés, porque este tema lo he aprendido en inglés. Pero primero estoy fortaleciendo el músculo de darme cuenta de que me está saliendo, lo tengo que parar en inglés y sacarlo en castellano. Entonces, esa flexibilidad cognitiva, la educación bilingüe la promueve mucho. Entonces, hay un montón de... Y el manejo del estrés quizás sería también algo muy importante. Insisto, primero como adultos, para ser un buen ejemplo, y después ayudar a nuestros hijos a desarrollar esa misma capacidad. Muy bien, estamos a una pregunta de la socialización ya. Entonces me gustaría, hemos llegado al epílogo, que nos dieras, bueno, por los consejos que dais o un consejo que nos quieras dar tú a nosotros con todo lo que hemos aprendido y luego la lectura del libro, que por supuesto hay que comprarse, ¿qué tenemos que hacer? Me encanta esa pregunta. Sobre todo, cuando uno como un medio de comunicación, después de una conversación de 1 hora, es como, qué interesante, pero dime... ¿Qué hago? Una cosa. Joder, es que es una pregunta imposible. Una cosa motivacional nos vale. Vale, lo más obvio sería, de todo lo que hemos hablado hoy, cada uno que piense que es una cosa que queréis practicar mañana. Vale, cerremos los ojos. Por ejemplo, otra vez, por favor, cerráis los ojos, si no os importa, y visualizaros a vosotros mismos mañana, martes, haciendo algo diferente en función de algo de lo que hemos estado hablando hoy. ¿En qué momento del día lo vais a hacer? ¿Dónde? ¿Con quién? Y ahora, abrir los ojos. Y al final del día, mañana, Santiago os va a enviar una encuesta a preguntar qué era y qué es lo que hicisteis. ¿No hicisteis? Bueno, habéis sido todos hipnotizados y mañana, sin saber muy bien por qué, vais a hacer una cosa estupenda. Álvaro, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido fantástico tenerte, pero te queremos tener más veces. Entonces, como vosotros estáis dedicados a la investigación, pues cada vez que vengas por aquí, pues vas a tener aquí un sitio para podernos contar estas cosas tan interesantes. Me gustaría, la próxima vez en inglés. me gustaría despedirte con un fuertísimo aplauso.